Bueno, a primera vista, Midnight in Paris de Woody Allen parece la típica, no sé, comedia romántica encantadora, pero en realidad es un mapa psicológico de lo más profundo. Así que vamos a sumergirnos de lleno en este análisis y a descubrir qué se esconde realmente bajo la superficie, desentrañando todos esos misterios de la mente que se plasman en esta historia de una forma magistral. Y es que la premisa de la peli funciona como un viaje literal al interior de la mente. Este recorrido analítico nos plantea algo súper interesante. No estamos ante la clásica trama de viajes en el tiempo, para nada. Es, en el fondo, una lectura profunda basada en la psicología analítica. Hablamos de una inmersión directa, casi de vértigo, en eso que llamamos el inconsciente colectivo. Pero, a ver, antes de empezar a deconstruir toda esa psicología compleja que hay debajo, es vital que entendamos el enorme peso cultural de esta cinta. Hay una reseña brillante de The Guardian que da en el clavo, y cito textualmente: Midnight in Paris es una carta de amor al arte, a los artistas y a la ilusión romántica del pasado. Nostalgia elevada a categoría estética. Exacto. Esta frase captura el concepto a la perfección. Es una carta de amor a esa ilusión de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y ese es justo el fascinante concepto que vamos a diseccionar hoy. Para que no nos perdamos, esta es nuestra hoja de ruta psicológica. 1. El viaje de Jung. 2. La máscara y la sombra. 3. Los arquetipos del inconsciente colectivo. 4. El ánima y la nostalgia. 5. La epidemia de nostalgia. Y número 6. La integración y el renacimiento. 6 paradas clave para entender la mente humana. Empezamos con la primera etapa. 1. El viaje de Hill. Y todo esto ilustra de manera brillante uno de los conceptos más icónicos de Carl Jung, la individuación, que en palabras sencillas es ese viaje vital y transformador para convertirnos en nuestro verdadero ser. Aquí podemos ver que el arco de nuestro protagonista, Hill, tiene 5 ritmos narrativos supermarcados. Empieza confrontando a la sombra, esos personajes que detesta pero que son el reflejo de sus propios miedos. Luego conoce al ánima, la figura femenina idealizada. El tercer paso es aprender de los guías que van apareciendo en el camino. Después experimenta una epifanía donde de repente emerge su verdadero yo reprimido y para rematar alcanza esa ansiada individuación al tomar la firme decisión de quedarse en París, rompiendo por fin con las expectativas de los demás. Pasamos al punto 2. La máscara y la sombra. Hay un contraste interno brutal en Hill, que es la clave para entender su enorme bloqueo existencial. Por un lado, tenemos lo que en psicología analítica se llama la persona, o sea, la máscara artificial que le asfixia a diario. Es ese guionista de Hollywood de muchísimo éxito, siempre correcto ante la sociedad, pero que por dentro está completamente vacío. Y claro, chocando frontalmente contra esta fachada, tenemos el self, su verdadero ser, el novelista auténtico, el tipo sensible, melancólico, amante del arte de verdad, que está ahí en el fondo del inconsciente empujando y gritando para que le dejen salir de una vez por todas. Si analizamos a la gente que rodea a Hill en el mundo real, vemos representaciones psicológicas de manual que alimentan su crisis. Su prometida, Inez, es literalmente la antiánima, es el pragmatismo en persona, súper materialista y además desprecia abiertamente esa lluvia y esa melancolía que a él le fascinan. Ese roce constante drena por completo su energía creativa. Y en el otro extremo social tenemos a Paul, que encarna a la perfección la sombra intelectual. Paul es, seamos sinceros, un pedante. Habla sin parar de arte, de vinos, de historia, pero sin vivir ni crear nada propio. Es justo esa versión inflada y vacía de pseudo-intelectual en la que Hill tiene pánico de convertirse si sigue haciendo guiones sin alma. Número 3. Los arquetipos del inconsciente colectivo. A ver, para entender bien ese viaje nocturno a los años 20, tenemos que definir qué narices es exactamente el inconsciente colectivo. Y ojo, no hablamos de traumas infantiles o de simples recuerdos personales. El inconsciente colectivo es como un enorme sustrato mental que toda la humanidad comparte a lo largo de los siglos, un lugar habitado por arquetipos universales. Así que ese viaje mágico en el tiempo cada medianoche no es ciencia ficción barata o magia, es una inmersión psicológica, profunda y absolutamente necesaria a ese territorio simbólico del que todos formamos parte. Si nos fijamos bien en las figuras históricas que Hill se va encontrando, resulta que cada una es un arquetipo junguiano, diseñado para ayudar en su sanación. Hemingway se alza como el héroe, pura valentía, que despierta la fuerza vital de Hill para que afronte el miedo. Gertrude Stein es la sabia, esa figura materna intelectual que lee su novela y valida su talento. Salvador Dalí representa al tramposo, o trickster, un personaje caótico pero fundamental para enseñarle que lo irracional puede ser increíblemente fértil. Picasso es el creador demoníaco, consumido por sus propias pasiones, y Fitzgerald es el enamorado trágico. Al final, no son solo cameos históricos divertidos, son pedazos fragmentados de la propia mente de Hill que buscan integrarse. Llegamos a la cuarta parada, el ánima y la nostalgia. Aquí entra en juego un fenómeno mental alucinante, la cadena regresiva infinita. Hill añora el París de los años 20, convencidísimo de que es la cima de la civilización.
Pero al llegar y conocer a Adriana, se queda de piedra al ver que ella, en realidad, sueña con la Belle Époque. Y cuando mágicamente viajan a esa Belle Époque, resulta que los intelectuales de ese momento suspiran por el Renacimiento, que a su vez idolatraba a la antigua Grecia. Vamos, que la nostalgia es una trampa sin fin. Es un mecanismo de defensa enorme donde cada generación romantiza una supuesta edad dorada anterior que ni siquiera ha vivido, intentando llenar el vacío que sienten en su propio presente. Hagamos una pequeña pausa reflexiva aquí. ¿Qué pasa realmente cuando la mente humana idealiza una época dorada? ¿Por qué usamos la ilusión de un pasado supuestamente perfecto como un refugio mental seguro? Pues la respuesta analítica es tan sencilla como dura. Lo hacemos simplemente para no lidiar con la angustia, la monotonía y las decisiones sumamente difíciles de nuestra realidad actual. Es 1000 veces más fácil soñar con un ayer romántico que tener las agallas de construir algo hoy. Lo que nos lleva al punto 5, la epidemia de nostalgia. Alejándonos un poco del París de los años 20, el punto crucial es cómo este análisis conecta la obra con el Zeitgeist, el espíritu de nuestra época actual. Literalmente vivimos inmersos en una epidemia de nostalgia. Si observamos las redes sociales, vemos cómo capitalizan esta regresión con filtros vintage y una nostalgia digital constante que nos hace añorar cosas de hace un par de años como si fueran reliquias. En la política global salta a la vista el síndrome de la Edad Dorada, con esloganes tipo Make X Great Again, que se apoyan en un pasado súper idealizado y lo usan para movilizar a las masas basándose en la añoranza. E incluso en el trabajo, el fenómeno de la renuncia silenciosa es un reflejo de ese choque junguiano entre la hiperproductividad vacía y nuestro deseo desesperado de encontrar algo auténtico. Y todo este caos existencial nos lleva al maravilloso concepto de la sincronicidad. Esa escena icónica del coche antiguo amarillo recogiendo a Hill a medianoche, justo cuando está más hundido, no es un simple recurso fantástico de la peli. Carl Jung definía la sincronicidad como una coincidencia significativa entre un estado mental profundo y un evento externo, sin que haya causa y efecto. Ese coche maravilloso es la manifestación física y real de la tremenda crisis interna de Hill. Su mente, a punto de colapsar bajo el peso de su falsa vida en Hollywood, literalmente conjura una vía de escape hacia su refugio soñado. Y así llegamos a la última etapa. 6. Integración y renacimiento. A lo largo de toda la historia, la lluvia es un motivo visual súper constante. Desde la perspectiva analítica, el agua es el elemento rey de la psique, del fluir. Al principio, la gente estirada del entorno de Hill huye de la lluvia, su prometida se queja y busca refugio para no mojarse el pelo. Pero para Hill, caminar bajo la lluvia en París es algo hermoso, casi mágico. El agua aquí representa la mente inconsciente, lavando toda esa realidad plástica y superficial para fertilizar una vida nueva y verdaderamente auténtica. Es el símbolo definitivo de purificación que marca el inicio irrevocable de su curación. Y pasamos a ver cómo este arco culmina contrastando de forma increíble a dos mujeres clave en su mundo interno. Por un lado tenemos a Adriana, el ánima proyectada de Manual. Es puro escapismo, idealización extrema y pertenece a un tiempo inalcanzable. Es un fantasma intelectual precioso, sí, pero totalmente irrealizable. En la otra esquina emerge Gabriele, la chica de la tienda de antigüedades. Ella es el ánima integrada, respira y vive en el presente, y además disfruta de caminar sola bajo la lluvia. Gabriele permite una conexión real y tangible, demostrando que la verdadera madurez se alcanza únicamente abrazando nuestro propio presente. Para terminar nuestra exploración, esta historia magistral deja una reflexión que da muchísimo que pensar. ¿Por qué buscamos constantemente refugiarnos en las comodidades del pasado? Y más importante aún, ¿qué pasa cuando por fin logramos armarnos de valor para ver la vida sin el filtro distorsionador de nuestras proyecciones románticas? El arte supremo de la individuación consiste precisamente en aprender a integrar el pasado de forma sana, en usarlo como una inmensa fuente de inspiración, sí, pero no como un escondite cobarde para escapar del único lugar en el que de verdad existimos y podemos crear, el presente.